Su reacción es la única razón por la que pude levantarme a la mañana siguiente y volver al trabajo. Han pasado años, pero nunca lo olvidaré a él ni a eso. Doctores, ¿cuál fue la reacción que más les marcó al tener que dar malas noticias? Tengo que dar malas noticias con frecuencia. La mayoría de la gente sabe que vienen. En mi última semana de residencia tuve que decirle a una madre que su hija iba a morir. Llegó hablando la noche anterior, le hicieron una cirugía por un problema que amenazaba su vida, pero pensamos que lo superaría. A mitad del día, sus signos vitales y análisis se fueron al suelo y fue obvio que nuestros esfuerzos solo la habían mantenido con vida por un tiempo, pero la perdimos. Estaba intubada y tranquila, pero era joven y tenía 2 hijos pequeños. Todos hemos visto en la tele esos gritos dramáticos, golpeando la mesa, suplicando que alguien haga algo, sollozando, cuando es real, es mucho más duro. Su mamá estaba llorando en el suelo pidiéndome que le sacara los órganos para salvar a su hija. No soy una persona emocional, pero ese día me destrozó. Fui al bar después con mi jefe y no hablamos. Intento no pensar en eso. No soy doctora, soy enfermera, y mi primera Navidad trabajando después de graduarme tuve que declarar fallecida a una persona en su casa después de una fea pelea con el cáncer. Su cara en la muerte se quedará conmigo para siempre. Esa fue la Navidad más dura que he tenido, pero todas las demás desde entonces también han sido una porquería porque todavía veo su cara cuando me despierto en Navidad. También honro su muerte volviendo a leer su obituario y deseándole paz ese día cada año. Médico de urgencias. Acabo de tener una joven que murió por una sobredosis. Solo tenía 22 años. Su hermano llegó mientras la estábamos reanimando con compresiones torácicas. Habíamos hecho todo y no había forma de traerla de vuelta. Le pregunté si quería estar en la habitación cuando paráramos y dijo que sí. Su reacción fue desgarradora. Gritó y lloró y luego levantó su cuerpo y le susurró al oído, «Te amo mucho. Eres mi mejor amiga». Y solo la abrazó y siguió diciendo «Te amo». Todo el personal tuvo que tomarse un momento después de eso. He hecho esto durante 8 años y esa fue una de las cosas más tristes y desgarradoras que he visto. Nunca los olvidaré. Le di la noticia a una paciente mayor de que su cáncer de hígado no era operable y que no era elegible para radioterapia locorregional ni siquiera para quimioterapia paliativa debido a lo avanzado que estaba su función hepática. Simplemente no había más opciones. Su esposo estaba con ella en la habitación cuando nuestro equipo dio la noticia. Tan pronto como dijimos nuestra parte, los dos se tomaron de las manos, apoyaron la cabeza el uno en el otro y empezaron a llorar. En ese momento, ya no los veía a ellos, me veía a mí y a mi esposa. Casi no pude contenerme en esa habitación. Todavía no sé cómo llegué al resto del día sin derrumbarme. Tan pronto como llegué a casa, mi esposa aún no había llegado, pero tenía muchas ganas de verla. Me senté y lloré un rato después de eso. Trabajé como técnico de farmacia minorista durante mucho tiempo. Era el único técnico de fin de semana en mi tienda, así que conocí bastante bien a mis pacientes. Un fin de semana, estábamos haciendo nuestro trabajo cuando uno de nuestros clientes habituales pasó por el autoservicio. Levanté el teléfono para comunicarme con el autoservicio y saludarlo. Se pasó los siguientes 15 minutos contándome que el cáncer de hígado que habían mantenido a raya durante 10 años se había extendido. Culpaba al nuevo doctor del hospital universitario, diciendo que era culpa de ellos por intentar algo diferente. En realidad, dejó de responder al tratamiento y ellos intentaron una jugada desesperada. Lo escuché todo el tiempo, compartiendo mi propia experiencia como sobreviviente de cáncer y empatizando con su miedo. Sabía que no le quedaba mucho tiempo y le aseguré que era un hombre increíble al que queríamos mucho como paciente. Tomó sus medicamentos y se fue. Colgué el teléfono y mi farmacéutico corrió hacia mí, abrazándome mientras sollozaba. Me tomé un descanso y simplemente lloré. Falleció un mes después. Nunca, mientras viva, lo olvidaré a él y esa conversación que compartimos ese día. Trabajaba en el consultorio de un médico internista y tuve que decirle a un paciente que su prueba de VIH había salido positiva. Le pedí a la asistente médica que me llamara en cuanto lo registraran para su cita, para que no tuviera que esperar mucho en el consultorio. Abrí la puerta y él sonrió y dijo, «Creo que sé lo que me vas a decir». Asentí con la cabeza y él extendió los brazos para que lo abrazara. Lloró y nos abrazamos.
Eso fue en 2016. Desde entonces me jubilé de la clínica. Se conectó conmigo en redes sociales. Su carga viral es indetectable y tiene un nuevo trabajo que le encanta. Cuando era residente y me entrenaba en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, tuve una familia cuyos 3 hijos sufrieron un horrible accidente automovilístico. Uno, por suerte, salió ileso con solo un brazo roto, mientras que los otros 2, desafortunadamente, fueron ingresados por heridas graves. Y a mí me asignaron como su médico principal. Después de unos días, quedó claro que uno iba a sobrevivir, pero el otro no, y fue declarado con muerte cerebral. Recuerdo sentarme con la familia para hablar de los próximos pasos, ya que querían retirar el soporte vital, cuando la madre de repente me detuvo, me abrazó y dijo, «Está bien, queremos donar sus órganos antes de retirar el soporte». El día que nació, supe que tenía que llamarlo Valentino para que tuviera un gran corazón y ahora puede darle ese corazón a alguien que lo necesita. Nunca había llorado tanto como cuando lo llevaron al quirófano para la extracción de órganos y todavía se me saltan las lágrimas hasta el día de hoy. En mi primer año como médico, un paciente tuvo un paro cardíaco repentino muy inesperado y murió poco después de que hubiéramos hablado de empezar un nuevo ciclo de quimio al día siguiente. Estaba riendo y pasando un rato con su familia en la habitación, no 30 minutos antes de que falleciera. Fue una experiencia que te sacude, que te hace pensar en dejar la medicina porque no sabes si volverás a confiar en ti mismo. Me desmoroné y lloré a mares durante 15 minutos en una escalera antes de poder ir a la sala de espera a decírselo a la familia. Pero cuando llegué, me dijeron que ya se habían dado cuenta de lo que había pasado. Estaban tristes, pero me agradecieron por haberle hecho pasar un último día feliz y me abrazaron. Esa noche dormí en el suelo, agotada. Su reacción es la única razón por la que pude levantarme a la mañana siguiente y volver al trabajo. Han pasado años, pero nunca lo olvidaré a él ni a eso. Durante el COVID, recibí un mensaje de mi ex sobre su tío, que era unos 7 años mayor que él y como un hermano, que había dado positivo y mi ex tenía preguntas. Durante esos días le contesté todas las preguntas que mi ex tenía sobre lo que le decían, sin cuestionar al doctor, solo moderando las expectativas, analizando los términos médicos y dando estadísticas. Antes del segundo traslado de su tío al hospital, les informaron que tendrían que inducirle un coma médicamente inducido por sus síntomas, incluyendo fiebre con delirio. Para ese momento, el público en general conocía la grave realidad de la probabilidad de salir de ese punto, así que toda la familia fue a decirle cuánto lo querían, etc. Por si acaso era el final. El tío, aparentemente, deliró y les dijo cosas feas a sus hijastros, incluyendo cosas sobre sus discapacidades intelectuales, cosas que nunca se le ocurrirían decir, ya que los trataba como si fueran sus propios hijos. Finalmente tuvo un momento lúcido antes del coma y o le contaron lo que dijo o lo recordó, pero se sintió tan avergonzado que quería pedirles perdón, pero debido a las restricciones no podían ir a verlo y en ese momento no había suficientes tablets para hacer una videollamada. Nunca salió del coma y no sé si sus hijastros lo perdonaron hasta el día de hoy. Espero que en algún momento puedan perdonarlo y tener ese cierre. Los hijastros fueron lo más difícil de la ruptura con mi ex porque me decían cuánto me querían cada vez que me veían. Pienso en esta historia constantemente y me motiva a nunca dejar una situación con enojo. Llegó una paciente, una chica de 16 años, con un tipo raro de cáncer infantil que afecta la tiroides. Lo superó en su momento sin síntomas residuales hasta que vino a verme a los 16 años para sus ejercicios semanales. No era mi paciente, solo estaba cubriendo como suplente ese día. Ella mencionó que últimamente sentía un dolor óseo profundo, como de dolor muscular por la noche. Al mismo tiempo que la evaluaba, noté algunos bultos y nódulos nuevos e indoloros. De alguna manera, su anterior médico no lo había detectado. Después de explicarle lo que pasaba, se le vio al instante el clic en la cabeza. Nos miramos en silencio sin decir nada, un silencio emocional intenso en el aire, se le veían las lágrimas a punto de brotar. Me agradeció, la mandé con su oncólogo. Tenía cáncer de tiroides en etapa 4, sabía que no le quedaba mucho tiempo. Yo tenía 26 años en ese momento y estaba cagado de miedo, siendo tan nuevo en esto, es raro, de repente supe exactamente qué hacer y todavía pienso en ella hasta el día de hoy. Ese recuerdo está grabado para siempre en mi cabeza. Cuando estaba en un servicio de cuidados paliativos durante mi residencia, una paciente que sabía que su cáncer había vuelto fue hospitalizada por complicaciones.
Se consultó al equipo de cuidados paliativos para discutir los objetivos de la atención. El médico que me acompañaba fue el primero en sentarse con ella y explicarle que estaba en su cuarta línea de quimioterapia, incluso en el mejor de los casos, como primera línea, los medicamentos que le estaban dando tenían un 30% de posibilidades de prolongar su supervivencia. Escuchar eso le permitió darse permiso para no pasar por la miseria de la quimioterapia y, en cambio, darle prioridad al tiempo con su familia. Fue una visita muy emotiva, pero ella no paraba de agradecerle al médico de cuidados paliativos por decirle directamente qué esperar. De lejos, lo peor fue una noche que trabajaba en la sala de emergencias hace como 11 años. Un niño de 6 años traído por sus papás preocupados porque está durmiendo mucho más de lo normal. No es una queja muy común, pero en la historia vimos que llevaba unos días diciendo que no se sentía bien, así que lo habían dejado dormir pensando que tenía alguna enfermedad leve. Llegaron a emergencias ese día porque había dormido 18 horas y se había hecho pis y caca en la cama, algo muy inusual en él. Al examinarlo, estaba muy letárgico, casi imposible de despertar. Sin fiebre ni síntomas infecciosos obvios. Los signos vitales estaban bien. Decidimos hacerle una tomografía del cerebro. Una hidrocefalia severa por un tumor cerebral, probablemente un craneofaringioma. En palabras sencillas, una inflamación cerebral importante por un tumor que bloqueaba el drenaje del líquido cefalorraquídeo del cerebro. Pronóstico malo según neurocirugía pediátrica, dada la ubicación y el tamaño. Les di la mala noticia a sus padres y a su hermana mayor, y nunca olvidaré el grito que salió de la boca del padre. Un alarido largo, primitivo, de angustia. Tuve que salir del cuarto y lloré un rato en el baño de hombres antes de volver a hablar con ellos sobre los siguientes pasos. Quedé destrozado emocionalmente el resto del turno nocturno, y durante meses después también. Se me aguaron los ojos solo de escribir esto. Como médico de urgencias, he dado muchas malas noticias. Uno espera los gritos, los llantos, los puñetazos contra la pared, las groserías. Una vez le dije a una mujer y a su hija que la mujer probablemente tenía cáncer de páncreas avanzado. Habían venido porque la mamá tenía ictericia y un bulto en la parte superior del abdomen. Después de decirles esto, luego de que la tomografía computarizada revelara una masa en su páncreas, la hija y la madre lloraron y luego me abrazaron y me agradecieron. Me dijeron que la mamá venía de un país del sudeste asiático, había abierto varias tiendas de donas y había criado a sus 4 hijos, quienes habían tenido éxito en sus carreras, y que eso era todo lo que la mamá quería. Ella estaba contenta de haberlo visto. Estaba agradecida de haber podido hacerlo, y eso era lo único que parecía importarle en ese momento. Unas cuantas personas más también me han agradecido después de decirles noticias horribles, como la muerte de un familiar o un nuevo cáncer avanzado. Todo mi trabajo consiste exclusivamente en dar la noticia de diagnósticos raros, incurables y a menudo terminales en bebés. Espero el llanto, la rabia, el miedo. Claro que me destroza, pero con el tiempo, he aprendido a no tomármelo personal, y que alguien tiene que dar esa noticia, y prefiero que sea alguien como yo que tiene la capacitación y la experiencia para hacerlo. Un caso que recuerdo claramente fue el de una bebé que nació perfectamente sana. Mientras la daban de alta, le tomaron un último chequeo de signos vitales y descubrieron que tenía acidosis profunda. La trasladaron en avión a nuestra unidad y en pocas horas le diagnosticamos una rara condición mitocondrial que era universalmente fatal en los primeros días de vida. Me reuní con estos padres que esa misma mañana estaban a punto de ponerla en su silla de auto para irse a casa y esa tarde se estaban preparando para enterrar a su recién nacida. Mientras hablaba con los padres, estaban llorosos pero tranquilos. Lo único que podían decir era cuánto amaban a su hija y querían lo mejor para ella, paz. Nunca había conocido una familia tan racional, tan tranquila y tan resignada a un resultado horrible pero inevitable en tan poco tiempo. Fue hermoso y absolutamente desgarrador. No es noticia, pero cuidé a un chico de 18 años que se cayó de una moto, le dieron diagnóstico de muerte cerebral en la unidad de cuidados intensivos neurológicos. Los padres decidieron donar sus órganos. La madre pidió un retraso de 24 horas para que cualquiera que quisiera despedirse pudiera verlo. Esa madre saludó, explicó y consoló al menos a 30 adolescentes y adultos jóvenes que vinieron a despedirse de su hijo. Lo más fuerte que he presenciado y todavía me hace llorar casi 20 años después.
No soy doctora, pero trabajé como enfermera de parto y labor por un tiempo. Una paciente llegó sangrando. Tenía 38 semanas de embarazo y le recomendaron una cesárea porque había preocupación de que se le desprendiera la placenta, poniendo a su bebé en alto riesgo de un mal resultado. Ella se negó y quería que la indujeran al parto en lugar de eso. Después de horas y horas de monitorear cómo su bebé toleraba el trabajo de parto, el ritmo cardíaco se desplomó y no respondía a ninguna intervención. La llevamos corriendo al quirófano para una cesárea y recibí al bebé más hermoso y perfecto en mis brazos de los doctores, excepto que no respiraba ni se movía. Lo llevé corriendo con los neonatólogos que trabajaron en él mientras cerrábamos a la mamá. No teníamos idea, pero en realidad sí la teníamos, de lo que estaba pasando con el bebé en la habitación de al lado. Cerramos a la mamá y la llevamos de vuelta a su habitación. El doctor entró y le dijo a ella, a su mamá y a su novio que a pesar de sus esfuerzos, el bebé no lo había logrado. Ella ni siquiera reaccionó, solo su mamá llorando a gritos y su novio llorando. No fue hasta que llevé al bebé a su habitación para que pasara un tiempo con el que ella se quebró. Me miró a su bebé y simplemente empezó a sollozar la palabra, mami, una y otra vez, demasiado asustada para tomar a su bebé de mis brazos. Renuncié a ese trabajo 2 semanas después. Esto fue hace 3 años y todavía puedo recordar su cara, su voz y ese hermoso bebé. Trabajo en pediatría. Me llamaron para una cesárea de urgencia porque los latidos del bebé bajaban intermitentemente en el útero. El bebé nació con líquido amniótico verdoso, lo que significa que hizo caca dentro del útero. Es una señal de estrés y normalmente complica bastante las cosas. Los primeros 10 minutos fueron una locura, pero nada que no hubiera visto antes. Pensé que lo habíamos logrado. Llevé al bebé a la sala de neonatos, respiraba solo, todo parecía bien. Luego, durante el ingreso con la enfermera, el bebé se puso mal de repente. Respiración entrecortada, pulso lento, la saturación de oxígeno bajando como una piedra. Después de unos minutos, intubamos al bebé, pero no podíamos subir la saturación. Parecía una muñequita de cera. Pasamos 6 horas en esa habitación, haciendo todo lo posible. Hice que mi especialista en neonatología se levantara en mitad de la noche y viniera a toda prisa para ayudar. Hubo una partera llorando en un rincón durante un rato. Los padres eran inmigrantes. Hablaban poco nuestro idioma y un poco de inglés. Les daba actualizaciones tan a menudo como podía. Tenían tanto miedo, no entendían lo que estaba pasando. Aullaban como animales heridos cuando les pregunté si querían que bautizaran a la bebé, porque no sabíamos cómo iba a ir esto. Así que la bauticé. Lo que debería haber sido una hermosa niña, ahora una muñeca de cera llena de tubos y agujas. Primera vez para todo. 45 minutos después estaba en un avión camino a salvarla. No lo logró. Tuve una paciente, como de 80 años, que estaba terminal y su cuerpo se estaba yendo rápido. Su hija de unos 60 años la trajo al hospital porque estaba segura de que su mamá tenía pulmonía y necesitaba antibióticos, y que en cualquier momento su mamá se recuperaría y saldría del hospital en pocos días. Las radiografías mostraron que sus pulmones estaban completamente llenos. La hija había estado alimentando a su mamá religiosamente, pero como el cuerpo de su mamá ya estaba empezando a pasar por las primeras etapas de la muerte, ya no podía tragar bien, así que sus pulmones estaban llenos de comida licuada. Hablé con el yerno porque estaba tratando de entender la dinámica familiar para poder apoyar mejor a la hija en lo que iba a pasar de un día para otro. Resultó que la madre y la hija nunca habían vivido un día separadas. La madre se fue de luna de miel con la hija y su nuevo esposo, y luego se mudó con ellos. Así que esta mujer adulta con un hijo y un nieto propios, literalmente no podía procesar que su madre se estaba muriendo y ya no estaría en su vida. Estuve ahí cuando la paciente falleció y tuve que llamar a la familia para darles la noticia. Hablé con el yerno, porque la hija de la paciente estaba manejando para ir a visitar a su mamá. Cuando la hija llegó al hospital y la acompañé a la habitación de la paciente, nunca había escuchado un lamento de dolor como ese. La familia no sabían cómo ayudar a la hija porque estaba inconsolable. Nada en la escuela de enfermería te prepara para escuchar a alguien lamentándose y rogándole a su madre que no los deje. Estaba embarazada de 6 meses de mi primer hijo y terminé llorando en la sala de descanso mientras esperábamos a que la hija pudiera salir de la habitación de la paciente e irse a casa con su esposo e hija. Mi enfermera supervisora me consoló y pudo ayudarme a recomponerme lo suficiente como para volver a salir y terminar mi turno.
Antes de la Facultad de Medicina, trabajé como técnico de quirófano. Una mañana, tuvimos un caso trágico por un accidente de auto con una mujer embarazada de 38 semanas. El impacto le rompió el útero y el bebé pudo lograrlo. El padre había perdido el transporte al trabajo esa mañana y tuvo que despertar a su prometida para que lo llevara y la chocaron por el costado justo después de dejarlo. Así que él se culpó completamente por el accidente. Mi tarea era llevarla de urgencias a quirófano y después mostrarles la sala de espera a la familia. El padre había estado intentando mantenerse firme y fuerte todo el tiempo, hasta el momento en que se cerraron las puertas y la familia ya no pudo seguir. Nunca en mi vida había visto a un hombre derrumbarse de la manera en que lo hizo en ese momento. Eso fue hace casi 20 años, y todavía puedo oír el dolor y la culpa en sus sollozos. Terminé ayudando con la cirugía, para sacar al bebé y reparar el daño en los órganos. Y luego estuve en postoperatorio, revisando los signos vitales de la mamá cuando despertó y empezó a moverse. Estaba bastante mal antes de la operación, así que no estábamos completamente seguros de si entendía que había perdido el embarazo. Me preguntó si yo estaba en el quirófano durante la cirugía. Le dije que sí. Entonces me preguntó si vi a su bebé y cómo se veía. Ahí fue cuando me quebré. Le dije que era hermoso, y lloré con ella.